está mi gente? Bienvenidos a Entrevista en Swimming y hoy nos trajimos a un historiador, profesor, que nos va a llenar un poco de conocimiento, ya que el conocimiento es poder. Aquí en Francoisis Producciones, dale like, coloca la campanita para que te lleguen las notificaciones al momento de algún nuevo contenido. Fíjense, hoy vamos a hablar de la parte cultural de lo que es la India. Vamos a hablar del libro. ¿Cómo que se llama el libro, profesor? El Arthasastra. El Arthasastra. Ese nombre a mí me confunde un poco. Y nada, va a estar muy entretenida, va a estar muy amena la conversación. Espero que se lo disfruten. Entonces nada, mi estimado, bienvenido a Entrevista en Swimming. Encantado. Y comenzamos. Fíjense, realmente, ¿por qué decides ser historiador? Bueno, mira, siempre me ha gustado la historia, siempre he sentido curiosidad y pues bueno, la historia como área de conocimiento pues te permite indagar y en ocasiones llegar a la raíz, si se quiere, de pues, los acontecimientos del pasado que nos hace entender el presente y eventualmente avisorar el futuro. Okay. Y cuando estabas más chamo no te decían como que, brother, historiador, o sea, ¿para qué vas a estudiar historia si ya lo que tienes que aprender nada más son los estados de Venezuela, la capital y ya está listo? Claro, esta fue una inquietud que, como a todos nos sucede, pues me surgió un poco más en la juventud que en la niñez. Okay. Y pues bueno, nada, cuando estaba finalizando el bachillerato, en historia no era la única carrera en la que pensé, pero sí siempre alguna que fuera de humanidades o ciencias sociales. Okay. Por ejemplo, me gustaba estudios internacionales y pues bueno, en esa sí tenía una demanda mayor y en historia sí fui admitido con mayor velocidad y la verdad es que me quedó perfecto porque Relaciones Internacionales lo hice a nivel de maestría. Okay. Y la verdad es que ha sido un gran complemento con la historia y no puedes entender las relaciones internacionales si dejas la historia de lado. Claro, pero cuando decidiste ser historiador, estabas, o sea, como que, o sea, realmente cómo uno lo puede percibir, porque quizás uno, por lo menos yo estudié ciencia visual y fotografía, y yo al ver un profesor de historia me aburre, ¿sabes? Y le va a pasar a muchas personas. Sí. Pero tú al momento como estudiante no te aburrías, no decías, o es que no solamente es solo Venezuela, sino también te dan muchas, me imagino, otras perspectivas de otros países. Correcto. Mira, te explico cómo se estudia la historia a nivel profesional. Okay. La gente asocia historia a un profesor que está en la pizarra, que comienza a hacernos cuentos y que entonces nos dice que Simón Bolívar nació en Caracas y entonces nos narra sus heroicidades en las batallas, que hayan sido ciertas o no, pero el punto está en que eso es lo que la gente asocia con la historia. Claro. Y la historia a nivel profesional, lo que estudias realmente, tú no puedes hacer historia si no conoces los hechos. Y los hechos para comprobar que sucedieron, siempre hay alguna prueba, algún indicio. Okay. Por ejemplo, un policía para comprobar un crimen tiene que tener pruebas de que eso sucedió, de que una persona estuvo en determinado lugar a determinada hora, que usó determinado objeto, determinada arma, hirió a alguien, asesinó a alguien. Y pues bueno, ¿cómo se comprueba tal cosa? Bueno, porque un médico hizo unas pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, la historia tiene, si se quiere, cierto parecido a la investigación policial. Okay. Solo que no necesariamente tú tienes el cadáver, sino que pues bueno, tienes que basarte en otro tipo de pruebas. Afortunadamente, pues la escritura surgió desde el milenio V a.C. y ese, si se quiere, es la fuente primordial de la historia, es decir, el registro humano queda escrito. Okay. Todo aquello que no quede escrito, pues bueno, tienes otras formas de comprobar si sucedió. Por ejemplo, estudiar las tumbas y los cementerios, pues bueno, es algo que un historiador u otro profesional tiene que en determinado momento indagar para comprobar determinadas cosas. Ahora, por ejemplo, las ruinas de las construcciones, la arquitectura, la vestimenta, el calzado. Claro. Tú no te imaginas qué cantidad de objetos te ayudan a comprender la historia. Okay. ¿Okay? Entonces, pues, de manera profesional, ¿de qué se trata?
de narrar los hechos y acontecimientos, pero concebirlos como procesos, no como que, es decir, no quedarte exclusivamente, esto sucedió en determinado momento, en determinado día, mes del año tal, y entonces con eso terminas, no. No, pero en este caso, o sea, si allí se quiere, colocamos la parte tecnológica, Correcto. que es lo que ahorita está en auge y más con esta broma de la pandemia, pero ¿qué tanto puede ser negativo o qué tanto puede ser de manera positiva la parte histórica? A nivel, ni siquiera de Venezuela, sino a nivel global. Mira, evidentemente hoy en día las redes sociales ya forman parte de la historia. Es decir, si tú estás escribiendo sobre alguien y quieres saber cómo pensaba, usted revisa su cuenta de Twitter, ve su historial y pues bueno, fulanito de tal, dijo el día tal, a la hora cual que, entonces ahí tienes la fuente. Es decir, en este caso no tienes que ir a un archivo, sino que usted busca en Twitter y encuentra. Claro, porque yo me acuerdo que antes uno iba para la biblioteca y... Exactamente. Ojeando, exacto. Hoy en día, pues bueno, esa es otra manera, no es la única manera. Así que, pues bueno, a ver, esta profesión te obliga a explicar los procesos recurriendo a todo este tipo de fuentes. Siguiendo con la imagen que tiene la gente común de la historia. Entonces la gente asocia la historia como algo aburrido, quien estudia historia entonces es un nerd, claro, una persona que no tiene oficio. Y pues mira, así como estudias historia, puedes estudiar otro tipo de carrera, por ejemplo, científica, física, química, matemática, y pues bueno, mira, tiene un nivel de exigencia considerable y tiene aplicaciones en la vida diaria. Que hoy en día nos ha tocado vivir más profunda de lo que podrías pensar. Por ejemplo, un teléfono celular no podría funcionar hoy en día si no hay un matemático detrás. Por darte un solo ejemplo. Es verdad. Fíjate, brother, en cuanto a... Has viajado a varios países, has conocido varias culturas. ¿Has estado en Irán? No, en India. Ah, en la India. En Francia. Ok. En Italia, España y las islas del Caribe, estas que están arriba de Paraguay, las Antillas holandesas. Ok. Y de la India, porque la India como tal es un país místico, es un país donde la gente, digamos, puede asociar una cosa, que es lo que pasa con la historia, sí, en el momento pero detrás de eso es otro estilo de vida, otra alimentación. O sea, es una cultura quizás que para uno puede ser muy loca y para otros puede ser muy atractiva. Correcto. O sea, ¿qué me puedes contar de la India? Mira, yo fui a la India en el 2010, pues bueno, se debió a un curso, es decir, son cursos que ofrece el gobierno de ese país, de un programa educativo, pues bueno, en el cual me postulé, me aceptaron y pues bueno, tuve la oportunidad de viajar allá. Fue la primera vez en mi vida, pues que, como decimos popularmente, crucé el charco. Y pues bueno, hice escala en Francia, con una estadía extremadamente breve, porque, es decir, fueron 8 horas de relativo provecho. Y de resto fue ir y venir del aeropuerto, estar en el hotel, etc. Mira, en el caso de la India, ciertamente es normal que el común de la gente tenga una imagen distorsionada de la India. ¿Qué le podemos decir a tus espectadores? Mira, la India es una civilización muy antigua, tiene más de 5.000 años de existencia. Es un país muy diverso en términos lingüísticos, términos étnicos, en términos civilizacionales incluso. Hay cualquier cantidad de estilos de arte, una gran riqueza de literatura, de artesanía, y con esto me refiero pues desde elaboración de cerámica, joyería, ebanistería, arquitectura, es decir, en este aspecto es bastante rico. Inclusive lo que tiene que ver con la vestimenta, también es un país, a ver, la vestimenta de los indios es bastante, muy colorida, muy atractiva visualmente, pero a la vez nos parece extraña. Claro. Por ejemplo, la prenda femenina más clásica es el denominado sari, que es el vestido nacional de la India. Es un rectángulo literalmente de 6 o poco más de 6 metros de tela que se enrolla pues entre la cintura y los tobillos de la mujer,
y después de que se hace como un doble en esta parte, posteriormente la tela cuelga como del hombro hacia abajo. ¿Okay? La vestimenta varonil, ¿cómo es allá en la India? Mira, la vestimenta masculina generalmente es la ropa es bastante ceñida al cuerpo, tanto los pantalones como las camisas o incluso los abrigos. Y de hecho es algo que puedes ver en la iconografía. Si lo viéramos en esta parte del mundo, pues chalequearíamos y diríamos que bueno, que le queda chupi chupi. Usaríamos ese tipo de términos. Y es bastante colorida también la ropa masculina. Entonces, e inclusive, dependiendo de la región, también pueden usar, por ejemplo, turbantes o algún tipo de sombrero que nos parecería muy exótico. Claro. Y en este caso, estabas tú en la India, ¿qué fue lo que más te impactó? Que tú dijiste, wow, yo no me imaginé que esto estaba aquí. Mira, cuando fui allá, obviamente había cosas que conocía y la mayoría la ignoraba, evidentemente. Entonces, por ejemplo, unas cosas de las que más te impacta, y más siendo una persona que está recién llegando, por ejemplo, los olores. Los olores son brutalmente fuertes. Y, tú sabes que la India es el país donde se fabrica incienso a nivel global. O sea, cada vez que tú prendes una varita de incienso, ves la cajita, vas a decir que todas dicen hecha en la India. Asociamos que eso tiene un uso místico, religioso. Pero, pues mira, el primer uso es práctico, es decir, es tan profundo y tan penetrante los olores allá que necesitas usar incienso. Y no te lo estoy diciendo de manera de metáfora. No te lo estoy diciendo de manera de metáfora. Es literal. Es decir, los olores son muy fuertes y pues claro, con la concentración poblacional, recuerda que el es un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes, pues mira, sí, necesitas usar el incienso. Ya como que compiten contra China, ¿no? Hay que tener más habitantes. Mira, de hecho, en términos de proyección de crecimiento de población, India dentro de pocos años va a superar en población a China. De hecho, si consideras todo el subcontinente indio, que es la India, Pakistán, Bangladesh, Bután, supera a China. Mucha gente. Se dan cuenta que el conocimiento es poder. Fíjate, hablamos de un libro que lo mencionamos al principio del programa. ¿Cómo se dio la elaboración de este libro? El nombre del libro, ¿dónde lo pueden conseguir este libro? Luis, mira, fíjate, yo conocí la existencia de ese libro cuando estaba estudiando la carrera. Mira, fueron 2 párrafos. Una vez que me tocó hacer un examen de historia de Asia, y pues bueno, vi el libro. El libro se llama El Arthashastra o Arthashastra, puedes pronunciar de cualquiera de las 2 maneras transliterado del castellano. El título significa ciencia de la riqueza, es decir, Artha significa riqueza en sánscrito y Shastra significa ciencia. Entonces lo puedes traducir como ciencia de la riqueza, el bienestar material o la política. Ahora bien, el autor de esta obra fue un maestro brahman que vivió entre el siglo IV y siglo III a.C., que se llamó Kautilya. También puedes encontrarlo por el nombre de Vishnugupta o Chanakya, que lo puedes encontrar de estas 3 maneras. Él fue un consejero, además de maestro brahman, es decir, versado en los Vedas, es decir, que dominaba estos que son los textos sagrados de la India antigua. Pues bueno, él fue consejero de un rey de la India, que fue el fundador del primer imperio en este país, que fue el rey Chandragupta, de la dinastía Maurya. Este es un personaje que, es decir, está entre la leyenda y la realidad. ¿Por qué? Pues bueno, las crónicas que tanto de origen budista como jainista, después hablamos que es una cosa que... Vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí, por si acaso. Bueno, el budismo es una religión y el jainismo también. Él tiene sus particularidades, su filosofía, aunque tiene muchas coincidencias. Al margen de esto, pues el Kautilya aparece pues como, es decir, un personaje entre la leyenda y la realidad. Él ciertamente fue consejero del rey Chandragupta, fundador de la dinastía Maurya, y él fue un consejero político muy astuto que contribuyó a derrocar a la dinastía anterior que gobernaba en buena parte de la India, lo que es el Valle del Ganges, el río más grande de este país. Y pues bueno, permitió la llegada de este personaje. Como la India es un país pues que, es decir,
socialmente se ha organizado por medio de las castas, como se dice en Occidente. Los indios utilizan el término Varna, ¿okay? Que si se quiere, pues como el sector social que está dividido en términos de la función que cumple. ¿Okay? No es que es una cuestión de ricos y pobres, sino dependiendo de la función que cumpla. Entonces, bueno, él contribuyó al derrocamiento de esta dinastía, fue un hombre efectivamente muy astuto y además fue consejero tanto del rey Chandragupta como de su descendiente, que fue el rey Bindusara. Vieron 3 reyes muy famosos de esta dinastía, que fueron Chandragupta, Bindusara y Asoka. Ellos fueron, vamos a decir, si se quieren, los 3 reyes o emperadores en los cuales la India antigua vivió su momento de mayor esplendor. Ocuparon todo el subcontinente, fue, si se quiere, uno de los estados más prósperos de la antigüedad, que pues, bueno, producía gran cantidad de bienes de lujo, que inclusive los romanos se gastaban bastantes millones de sestercios, que era su moneda, en la compra de bienes de lujo en la India, desde incienso, mirra, piedras preciosas, seda, es decir, este es el tipo de cosas que la historia te permite descubrir y saber. Entonces, no es de anteayer que, por ejemplo, los indios hacen incienso, es decir, eso es algo que tiene milenios. Y pues bueno, ¿de qué nos habla este libro? El Kautilya es comparado regularmente con Nicolás de Maquiavelo, célebre autor italiano, florentino, que escribió la obra El Príncipe. Entonces, a Kautilya le dicen el Maquiavelo de la India. ¿Por qué? Bueno, porque un poco la filosofía política que se puede ver en el Arthashastra, pues bueno, le sugiere al rey un comportamiento, una manera de atender los asuntos del Estado que tienen bastante parecido y similitud la manera en que uno y otro lo conciben. Esto en ocasiones deja una idea equivocada en el sentido de que, bueno, de que Kautilya y Maquiavelo sugieran la práctica de la política sin ningún tipo de límite ético y moral. Eso es completamente falso. Pero como en ciertos asuntos prácticos sugieren, pues bueno, mira, el interés del Estado está por encima de determinadas, si se quiere, dilemas que se te presentan. Tú tienes que pensar en función de los intereses del Estado. Entonces, pues bueno, si quieren, quienes han estudiado estas obras, entonces se lanza de cabeza. No, entonces el tipo es ético y dice que el fin justifica los medios. Vale. Y en ninguna de las 2 obras se ha encontrado esa frase. Entonces, pues bueno, además de la política, de señalarte cómo tiene que ser el rey, cuál es su disciplina, cómo tiene que designar a los funcionarios, cómo tiene que manejar la economía, la política exterior del Estado, cómo hacer la guerra, inclusive el espionaje, pues bueno, todo este tipo de temática está en el libro. ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden adquirir? Ok, mira, yo hice la traducción junto a otro colega. La primera que se hace por completo en castellano la basamos en la versión de la traducción de un catedrático indio de apellido Rangarajan, que es la versión en inglés. Él la tradujo directamente al sánscrito, y en el caso de mi colega Carlos García y yo lo hicimos directamente a esa versión de Rangarajan, que publicó la editorial Penguin, una de las editoriales más poderosas del mundo en habla inglesa. Entonces, pues bueno, publicamos tanto una versión impresa, esta se va a donar a bibliotecas, y cuando haya oportunidad de hacer una presentación, pues bueno, quienes puedan asistir, se puedan llevar un ejemplar. Y de resto, una edición digital, que pues bueno, de momento la estoy distribuyendo por correo a personas conocidas, pero cuando haya oportunidad, sí crearé una página web de la Cátedra Libre de la India, la Universidad Central, que fue por medio de que lo presenté como proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí para que esté disponible a todo el que sienta curiosidad, le garantizo a todo el que tenga oportunidad de ver esta obra, que muchas cosas de la política que vemos hoy en día, señores, no están recién inventadas. Claro. De los países que has estado, ¿qué similitud encuentras y qué diferencias encuentras? Obviamente cada quien tiene su cultura, cada quien tiene un estilo de vida diferente y una manera de pensar distinta, ¿no? A nivel político, a nivel económico. Pero que tú puedas decir, oye, pero si este país está del otro lado, ¿cómo es que hay una similitud? Y sin dejar por fuera Venezuela.
A ver, mira, por ejemplo, los países europeos tienen una raíz cultural común. Okay. La mayoría de la población es cristiana, las lenguas derivan del latín, en este caso los países del Mediterráneo, y aquellos que son de origen anglosajón, igualito el latín tiene una poderosa influencia en las lenguas del continente europeo. Okay. Entonces, pues bueno, hay una raíz común, en términos culturales, en términos civilizatorios. En el caso, por ejemplo, de los países asiáticos, tienen si se quiere, un origen cultural distinto, en ocasiones más remotos que los propios países europeos, y pues bueno, todo este tipo de cosas moldean el carácter, ¿no? y la forma de ser de los ciudadanos de estos países. Entonces, a ver, mira, ¿qué tenemos en común todos los seres humanos? A ver, todos sentimos, padecemos, hay cierto tipo de música que nos atrae, o ciertos tipos de alimentos que nos parecen sabrosos de consumir, sean dulces o salados, determinado tipo de vestimenta que nos parecen atractivos, patrones de belleza, es decir, a la vez hay coincidencias y dentro de una misma sociedad hay diferencias notables. Entonces, pues mira, lo más común es que destaque, bueno, mira, el pasa es que la particularidad de esta zona, de este país, es tal. A ver, te pongo el ejemplo de la India. La India es un país en que buena parte de su población es vegetariana y por lo tanto no consume ningún tipo de carne. Cuando fui a la India, y pues mira, ya la primera semana yo llegué a la conclusión de que en esta parte del mundo no sabemos cocinar vegetales, al lado de ellos. Okay. Es decir, la manera en que cocinan los vegetales, a ver, aquí pensamos que vegetales es, bueno, yo lo pico, yo lo pongo en una olla hirviendo y entonces sí, con eso ya... No, amigos, la manera de preparar los vegetales que inventó esa gente, o sea, es otro nivel. Okay. Por darte un ejemplo, y no solo los vegetales, la carne, como cocinan la carne, el pescado, también es otro nivel, es decir, es otra manera de sazonar. Y pues bueno, la India no en vano es conocida como la tierra de las especies, y pues mira, ellos usan gran cantidad de especies, inclusive la mezcla de especies, ellos lo denominan masala, que es el término que utilizan para referirse a ello. Si nombro aquí todos los ingredientes que te da el masala, pues se nos va un programa entero. Pero pues bueno, en todo caso, aunque de hecho tú cuando compras cajas de masala que te dicen para sazonar pollo, para sazonar carne, para sazonar arroz, para sazonar grano, tú lees los ingredientes y tú lees, tiene sal, tiene pimienta, tiene cardamomo y tú dices, ay, pero ¿cómo? Pero son casi los mismos ingredientes, pero tú lo usas para sazonar lo que te dice la caja y es que funciona. Funciona. Es decir, las proporciones que usan, bueno, es su secreto. En este caso, lo que es la India es muy diversa, es una, digamos, su gente es muy multifacética, sí, por así decirlo. A nivel tecnológico, ¿cómo es la India? Mira, así como hay contrastes en la parte social que te comenté, donde ves la riqueza y la pobreza de manera tan cercana, eso también sucede con la tecnología. Okay. Quizá quienes nos vean no tienen la menor idea de que hoy en día la India es el mayor productor de software del mundo. Okay. A ver, ¿qué significa eso? Cerca de un tercio o quizá más del software que se produce a nivel global es hecho por informáticos indios. Te pongo un ejemplo muy sencillo que lo pueden entender los espectadores. Por ejemplo, ustedes ven un teléfono y pues bueno, toda la parte material, ¿verdad? Siempre es lo más común que encuentres que diga hecho en China. Okay. Pero cuando usted aprieta la pantalla y te salen dibujitos y cositas, bueno, el programador es un indio. La manera más sencilla de entenderlo. Cuando usted va al carro y aprieta la alarmita y te hace un sonidito y entonces que la computadora del carro, ¿qué tal? Que la hace. Eso lo hizo un programador indio. Bueno, yo me estoy, como diríamos, encriocinando. Nada, este tipo de información es bueno que la gente lo tenga en sus casas porque es como te comentaba, o sea, muchas veces nos dejamos llevar del que dijo, del que escuchamos y no investigamos muchas veces por flojera, porque, no sé, hay que hacer algo en la casa.
Y a veces uno también se tiene que dar la tarea de conocer, o sea, como dice por allí, cada cabeza es un mundo. Sí. Pero si no lo alimentamos, ese mundo se va perdiendo poco a poco. Sí, de hecho, a ver, la educación es una labor permanente y es de por vida. Es decir, quien, por ejemplo, se convierte en un profesor, no es que tú tienes el nombre de profesor y tú después te sientas a disfrutar del título, no. Claro. Es decir, la labor de actualización es permanente, no solamente, si se quiere, en los ámbitos de especialización técnico o tecnológico, eso también las humanidades y las ciencias sociales hay que actualizarse permanentemente. Claro, es que, mira, en todos los ámbitos, llámese en medicina, en la parte audiovisual, en la parte histórica, uno nunca deja de aprender, siempre tiene que estar como que cada día actualizándote, buscando información, indagando. Tienes que ser una persona curiosa. Es decir, claro. Si tú eres una persona curiosa, busca a motus propios, sin que nadie te obligue o te diga, no, es que tú tienes que buscar eso. No, es algo que surge de ti. Claro, yo estaba viendo en estos días a un orador, se apellida Robbins, Tim Robbins, y él decía que él cuando se levanta en las mañanas, él se baña con hielo, porque... Pero era una forma de no negociar con su cuerpo ni con su mente. O sea, porque el ser humano siempre está 5 minutos. Sí. No, en 10 minutos lo hago. No, en 15 minutos. Y no se está en ese postergando. Sí, constantemente. Y llega un momento en que pasó 1 hora, 2 horas, una semana, el mes, y no te diste la tarea de buscar o de hacer algo que tenías que hacer en el momento. Y uno siempre tiene que aprovechar el tiempo, porque a veces por lo menos no es lo mismo hacer las tareas que uno se escribe, que uno se proponga, hacerlas en la mañana que hacerlo en las tardes. Bueno, mister, de verdad que fue un placer haberte tenido aquí. Nosotros vamos a hacer una segunda parte, como ya lo dijimos, para que vamos a profundizar un poco más en la religión de lo que es la India. Okay. Donde la gente pueda también conocer un poco más de esa tradición, digámoslo, llamémoslo de esa manera, porque es lo que vemos muchas veces. Tenemos los prejuicios, tenemos una opinión, es basada en una película o es basada porque escuché a alguien hablando de tal cosa. Claro. Pero el hecho está en que cuando uno está, o sea, uno lo vive, es distinto. Sí. Y pues también te trajimos el día de hoy para tenerte y que, o sea, de primera mano puedas decirnos qué es, o en este caso, describirnos un poco lo que es la cultura de la India. Mi estimado, esto fue todo en Entrevista en Swimming. Síguenos en Instagram en @francoisisp, o también te puedes suscribir a nuestro canal, comentar, darle like y ver nuestro contenido alternativo. Tenemos también otra entrevista con Gianfranco, que es un artista plástico excelente. Tenemos entrevista con John Laroye, cantante urbano, David Rone, Rack, HC Rimas, que es un nuevo talento también que está surgiendo en el país. Esperemos que también ustedes coloquen su granito de arena para apoyar y traer este tipo de informaciones para que ustedes puedan compartirlo en casa. Muchas gracias, mi estimado. Un gusto.